Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este 79º capítulo de Espejo Constitucional, hoy día en una nueva casa, en el canal de Instituto Res Pública, y agradecemos a este instituto por la tremenda confianza que ha depositado en el programa Espejo Constitucional. Por supuesto, entonces, te recuerdo darle me gusta a este programa. También suscríbete a Instituto Res Pública, a este canal que nos acoge hoy día, y te recuerdo compartir y comentar en tus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional. Bueno, déjenme contarle que hoy día tenemos un tremendo invitado. Él es médico cirujano, de la Universidad Católica, institutano. Trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Y me refiero al doctor Jorge Acosta, a quien damos una cordial bienvenida. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tarín. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente aquí en Espejo Constitucional. Bienvenido entonces a este espacio en nueva casa, como les decía, en Instituto Res Pública. Bueno, y vamos a comenzar, Jorge, te invito a ti y a todas las personas que hoy día nos acompañan en este programa, en este live, ¿cierto? A revisar las informaciones respecto de la actualidad, un pequeño resumen de la actualidad constituyente que ha pasado en estos últimos días en el Consejo Constitucional, que básicamente es el tema que nos convoca. Y bueno, ya cumplió un mes el Consejo Constitucional, el día 6 de julio ya cumplió un mes este órgano, ¿cierto?, que está dedicado, primero que todo, electo por la ciudadanía y dedicado a revisar el anteproyecto de la comisión experta, ¿no es así?, para presentar enmiendas. Ya prontamente vamos a tener la presentación de enmiendas y finalmente de aquí debería salir un proyecto de constitución que debemos votar en diciembre, ¿cierto? El 17 de diciembre. Ya cumplieron un mes. ¿Qué te ha parecido el desarrollo, Jorge, de este primer mes del Consejo Constitucional electo? Bueno, yo creo que lo que más ha llamado la atención del trabajo durante este primer mes son los contrastes con el proceso constitucional anterior. No hay que olvidar que desde el inicio de la Convención Constitucional fueron muchos las situaciones que sucedieron y que llamaron especialmente la atención de todas las personas por la forma, por las declaraciones, por la actitud que tenían los convencionales, y eso creo que ha contrastado muchísimo con lo que hemos visto ahora, algo mucho más sobrio, más institucional, que no hace noticia, digamos, por comentarios descriteriados o por acciones, digamos, muchas veces folclóricas, por decirlo de alguna manera, y más bien se han dedicado a hacer su trabajo, a hacer su pega. Y bueno, también, en segundo lugar, yo creo que otra de las cosas importantes ha sido también la participación que ha habido a través de algunas distintas instancias. De hecho, a mí me toca ir mañana a exponer al Consejo a propósito del tema de salud, así que yo creo que se han abierto hartos canales de participación, no obstante que lo otro que yo creo que también contrasta es el interés de la mayoría de las personas. A nosotros que nos gusta la política, nos interesan distintos temas, como la salud en mi caso, siempre estamos interesados de esto, pero la mayor parte de las personas sienten una desafección por lo que está pasando en el proceso constituyente, y quizás eso explica que tenga un amplio rechazo todavía, digamos, en la encuesta, la propuesta que salga del Consejo Constitucional, incluso antes de que se escriba el primer artículo. Exactamente, mira, aquí tenemos ya a Clam Dimey, dice, a rechazar otra vez, sí, la gente está, vamos a ver al final, la Academ, si nos da tiempo el programa, vamos a revisar entonces la Academ. Y fíjate que hay 31 iniciativas populares de norma que finalmente llegaron al Consejo Constitucional porque contaron con más de 10.000 apoyos, entonces... Vamos a ver acá, 31 con más de 10.000 apoyos, exactamente. Y bueno, aquí tenemos participantes, 236.000 participantes, 637.000 apoyos y 1.3, eso serían 1.300 iniciativas que fueron publicadas finalmente. Y fíjate que esto lo publica Canal 13, de animales a la identidad criolla, las 10 iniciativas populares más votadas hasta
de las 31 que serán propuestas al Consejo Constitucional, y les recordamos entonces que hasta el viernes pasado se pudo hacer, en definitiva, el apoyo, ¿cierto?, en la Secretaría de Participación Ciudadana. Y bueno, la arremetida progre de última hora, dice acá, logró firmas y alerta en el Consejo Constitucional. Voy a leer un poquito, esto salió en la segunda recién ayer. La maratón del viernes finalizó con empate entre ideas conservadoras y progresistas, convocando virtualmente 236.000 personas versus 980.000 personas que fue en el proceso anterior. Es decir, vemos también un declive en las personas que participaron en esta oportunidad. Y como vemos acá, acá tenemos un tuit del proceso constitucional. Dice, la Secretaría de Participación entregó a la mesa del Consejo Constitucional el informe que recopila las 31 iniciativas populares de norma que alcanzaron 10.000 firmas. Muy bien. Y pasamos a la siguiente información de este resumen de actualidad. Nueva Constitución, el plazo para presentar enmiendas a normas aprobadas por la Comisión Experta vence el próximo lunes. Entonces van a tener los distintos consejeros de las distintas bancadas hasta el próximo lunes para poder ingresar enmiendas, que aquí ya creo yo donde se pone un poco más entretenida la cosa, ¿no es así, Jorge? Vamos a poder ir viendo qué presenta cada bancada. Que presenta entonces cada grupo de consejeros. Tenemos una amplia mayoría de la derecha, así que esperamos que esas enmiendas vayan de todas maneras hacia nuestro sector. ¿Qué opinión te merecen las enmiendas aún no presentadas, pero ya el lunes comenzamos con esto? Bueno, antes de concentrarme en las enmiendas, sí quería también enviar un saludo a todas las iniciativas que llegaron a las 10.000 firmas y que yo creo que sin duda van a hacer un aporte. Yo quiero especialmente saludar Toda Vida Cuenta de la Fundación Chile Siempre, Instituto República y especialmente también Sector de Comunidad y Justicia, que fueron de las primeras en llegar a las 10.000 apoyos. También yo apoyo a Carabineros con una iniciativa de una policía que nos proteja, y con Mi Plata No, que hasta poco antes de que cerrara el proceso era de las que tenía también más votos. Yo creo que hay varias otras iniciativas que también son interesantes, lo de Salud Libre y Protegida también sin duda que va a ser un aporte, y varias otras más que yo creo que van en la línea de poder fortalecer lo que debería ser la propuesta en las enmiendas, porque lo que viene ahora, esta semana, hasta el día lunes 17, es que los consejeros constitucionales pueden proponer enmiendas que luego van a ser votadas en las comisiones y después en el pleno para modificar el texto de los expertos. Y aquí hay una discusión bastante interesante, que hay algunos que dicen que prácticamente no se debería modificar nada del texto de los expertos porque ese texto representa un amplio acuerdo político entre distintos sectores. Y que cualquier cambio prácticamente sería, ir contra ese acuerdo. Pero no hay que olvidar que el rol constitucional que tienen los consejeros justamente es adecuar el texto según los resultados de la elección del 7 de mayo pasado. Es decir, tienen un deber de hacer los ajustes que les parezcan más apropiados para que posteriormente pueda ser votado por todos los chilenos en el mes de diciembre. Y alguien podría decir, bueno, si efectivamente se extendiera lo que está pasando ahora, a las personas no les gusta cómo está el texto porque lo están rechazando. Entonces es importante hacer las modificaciones que sean necesarias para que eventualmente se apruebe, pero si no se aprueba, la mejor noticia, creo yo, es que se cierra el proceso constitucional, se cierra el capítulo constitucional que sin duda ya tiene una fatiga bastante extendida en las personas que quieren que se concentren los políticos en los temas que realmente les importan, como lo que vimos de salud la semana pasada, que fue indignante, o hace un par de semanas atrás. 1 de cada 3 pacientes que está en urgencia con indicación de hospitalización espera más de 12 horas para ingresar a una cama. Ese tipo de cosas evidentemente no se van a resolver con una reforma constitucional. Entonces las personas quieren que los problemas se puedan resolver cuanto antes y no solamente en la teoría. Exacto, y vemos que se siguen dilatando los problemas más urgentes de la ciudadanía y no pasa nada. Bueno, vamos directamente, doctor, si le parece, a la norma respecto de derechos, ¿cierto? El derecho a la salud. Aquí tenemos entonces la Constitución vigente, norma Constitución vigente, capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales. Tenemos entonces
El artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, en el número 9, el derecho a la protección de la salud. Y versa, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, dirección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Entonces tenemos la norma actual, esta es la Constitución que nos rige hoy día, donde tenemos la posibilidad y el derecho a elegir en el sistema en que nosotros queremos participar, sea este estatal o sea este privado. Y fíjense, acá tenemos lo que versa en el anteproyecto de la comisión experta. El artículo 19 actual, entonces, es en el anteproyecto, es el artículo 16, ¿cierto? Que contiene todos los derechos y libertades. Entonces, capítulo segundo, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales de los derechos y libertades fundamentales, el artículo 16. La Constitución asegura a todas las personas 2 puntos. Número 21 sería entonces el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones físicas, mental y social. Letra A. El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección, recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de dichas acciones, asegurando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, abordando sus determinantes sociales y ambientales de conformidad a la ley. Y esto sigue. Letra B. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales o privadas en la forma y condiciones que determine la ley. El Estado deberá, letra C. El Estado deberá crear, preservar y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo a los estándares básicos y uniformes de calidad. Letra D. El Estado fomentará la práctica deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Entonces, podemos hacer un paralelo, ¿no es así?, de lo que está vigente hoy día y lo que propone la comisión experta. Tenemos varios adjetivos calificativos, por ejemplo, libre, universal, igualitario, oportuno. ¿Será necesario, doctor, tanto adjetivo para un derecho básico, no? Bueno, una de las preguntas que siempre se hacen las personas es efectivamente si todo esto que puede quedar expresado en el texto constitucional tiene alguna bajada práctica, alguna consecuencia que permita, ¿cierto?, mejorar la salud de las personas. Y por lo menos para mí, de la forma en que está redactada la propuesta, digamos, respuesta a esa pregunta que se hacen las personas, sin duda que es que aún es insuficiente, porque si bien se asegura la libertad de elegir de los prestadores, queda la duda con respecto a el rol que van a tener las personas, ¿cierto?, el reconocimiento de su derecho de elegir también el administrador de los recursos que puedan entregar hacia salud, porque no olvidemos que si tenemos un sistema en el cual, por ejemplo, existan cotizaciones, como existe hasta el día de hoy, hoy día es claro que las cotizaciones pertenecen a las personas, pertenecen a los usuarios, y si el día de mañana no tienen la posibilidad de elegir entre un administrador y existe solo un administrador estatal, esas cotizaciones pasarán a transformarse inmediatamente en un impuesto, que es de hecho lo que quería la Convención Constitucional anterior. En su rechazado texto, el 4 de septiembre, proponían, ¿cierto?, un sistema unificado. ¿Y cuál es el problema del sistema unificado? Bueno,
El problema es lo que vemos hoy día en Inglaterra, ¿cierto? Un país desarrollado que tiene un sistema unificado desde los años, de fines de los años 40 y que año a año aumenta la cantidad de personas en listas de espera. Y después de la pandemia aumentó más radicalmente todavía. Conocimos el fin de semana un artículo publicado en el New England Journal of Medicine, que es de las revistas médicas más importantes del mundo, que se había multiplicado casi al doble la cantidad de pacientes en espera, desde en torno a los 4 millones antes de la pandemia a más de 7 millones y medio en los últimos datos. Por lo tanto, un sistema unificado necesariamente va a tener esperas interminables para las personas. Los chilenos que están en FONASA tienen súper claro lo que eso significa. Un paciente en FONASA para atenderse con un especialista puede esperar en torno a 2 años. 1 de cada 9 chilenos está en una lista de espera para atenderse con un especialista. Son 1 de cada 9, eso son más o menos 2,2 millones de personas. Para operarse, por ejemplo, hay 300.000 personas en espera en promedio de 1 año y medio. Por lo tanto, la propuesta de hacer un sistema único estatal necesariamente va a implicar que aumenten las esperas. Y algunos otros dirán, bueno, eso no significa que el sistema actual esté funcionando de manera óptima, porque también hay varias injusticias que se pueden descubrir, ¿cierto? Y se pueden resaltar en el sistema privado. Y por supuesto que son cosas que hay que corregir, pero lo ideal sería tomar lo mejor del mundo público y lo mejor del mundo privado, así como se hizo en la pandemia de 2019. A mí me tocó estar en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la única forma que teníamos de enfrentar la pandemia era justamente sacando lo mejor del mundo público y lo mejor de lo privado y no centrarnos en un solo modelo único, porque sabíamos que eso iba a implicar consecuencias incluso fatales para muchos de los ciudadanos que necesitaran una protección. Y yo creo que eso es lo que le falta todavía a la propuesta, poder tener una colaboración público-privada fundamental, un apoyo a quienes más lo necesitan, pero siempre respetando la libertad de elegir de las personas, tanto los administradores como sus prestadores de salud. Exactamente, y en la propuesta no queda claro, no queda realmente claro si vamos a poder, en definitiva, la elección solamente habla de que se garantiza la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y públicas en la forma y condiciones que determine la ley. Es tan distinto, ¿cierto?, a lo que tenemos hoy día, que efectivamente puedes elegir el sistema de salud al que uno desea acogerse, puedes elegir el prestador. Y tal como decía el doctor recién, tenemos acá un tuit del doctor Jaime Mañalich. Dice, expertos se preguntan si el sistema de salud británico podrá sobrevivir. Las listas de espera, fallecidos sin atención y el malestar de ciudadanos solo aumentan a 75 años de la fundación de una estructura solo estatal, que esto es un poco lo que quería hacer la Convención Constitucional, ¿no es así? Y tenemos el gráfico que usted probablemente podrá interpretar mejor que yo, doctora Costa. Bueno, esto es De todas justamente maneras, lo que te comentaba, el doctor Mañalich aquí pone el gráfico que está en el artículo que te comentaba, y que muestra el crecimiento exponencial. Sin duda que tiene que ver con la pandemia, pero también había un crecimiento crónico antes de la pandemia que era consistente año a año, que iba aumentando a pesar de una caída importante que tuvieron luego de enero del 2018. Constantemente, año a año, fue cargándose la cantidad de personas esperando, y esto tiene especial gravedad cuando justamente analizamos lo que dice el doctor respecto al fallecido sin atención. En Chile sabemos que hay 40.000 personas que fallecieron el año pasado antes de recibir una atención que el Estado les había prometido entregarles. La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, no fallece producto de esa atención que estaba en espera, pero sí el Estado no alcanzó a cumplir con un compromiso que tenía de atender a una persona, que podría ser muchas veces alguna cosa sencilla, como por ejemplo una atención oftalmológica, u otras veces cosas más complejas, como incluso una atención de un cáncer, y que la persona fallece y no logró el Estado resolver ese problema. Y eso sin duda que es profundamente indigno y eso es profundamente injusto para las personas que están en el sistema estatal. Y por eso es fundamental hacer un ajuste que permita asegurar a las personas una atención en un tiempo prudente y que pueda
como te decía, ponerlo mejor el sistema público y el sistema privado. Por ejemplo, una cosa que no tiene la propuesta actual y que yo voy a ir a proponer mañana al Consejo Constitucional es que podamos abrir la administración de los centros estatales a a las personas de la sociedad civil, a las universidades, a los privados, de manera tal que pueda mejorar la administración. Porque no hay que olvidar que han aumentado significativamente los ingresos de los hospitales, de los servicios hospitalarios en los últimos años, pero no así la producción, la eficiencia de la utilización de los recursos. Entre el año 2009 y el año 2019, la cantidad de recursos entregados a los hospitales aumentó en un 48%, es decir, casi en un 50% en 10 años. Pero ¿sabes cuánto aumentaron los egresos hospitalarios, las cirugías y el número de camas? No más allá del 5%. Es decir, 10 veces menos el ingreso adicional. Es decir, cuando uno se enfrenta a esa situación, se da cuenta de que, sin duda, que faltan recursos siempre. En salud es un lugar donde siempre van a faltar recursos, pero incluso cuando se han hecho grandes esfuerzos de entregas adicionales de recursos, la eficiencia en el uso de aquellos no ha sido tal. Y la gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué otros lugares también en el Estado uno podría reconocer que los recursos no se están utilizando como corresponde? A propósito de lo que hemos visto con los casos de corrupción, ¿cierto? De corrupción democrática, del tema de democracia viva, una serie de cosas. Uno dice, bueno, en esas situaciones lo que uno ve es que habían recursos muy significativos, se habla de que eran casi 14.000 millones de pesos que se están investigando y que perfectamente se podrían haber utilizado para construir otro centro de salud familiar, para avanzar en la construcción de un hospital, para avanzar en la reducción de las listas de espera. No olvidemos que el último fondo que se estableció para los fondos para reducir la lista de espera era alrededor de los 100.000 millones de pesos. Es decir, un 14% de ese fondo está cuestionado, por ejemplo, en los temas de vivienda. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace, ¿verdaderamente es un problema primordialmente de recursos? Es decir, que si aumentáramos otro 50% los recursos, ¿este problema se resolvería? Y la respuesta pareciera ser que no. Algunos dicen, no, el problema se va a resolver si ponemos todos los recursos en FONASA, ¿cierto? Y todas las cotizaciones de las personas que están en ISAPRE se entregan a FONASA, se resuelve el problema. Bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? El presupuesto de salud del año 2023 está en torno de los 12.700 millones de dólares, es decir, 12,7 millones de pesos, más o menos, para que, si calculamos el dólar más o menos a 1.000 pesos, para hacerlo fácil. ¿Cuánto aportan las personas que están en ISAPRE a su salud con el 7%? Bueno, aportan más o menos 2,6, 2,7 millones de pesos. Es decir, sería apenas un 25, 30% adicional de recursos de un año para otro. Bueno, vimos que en 10 años aumentamos el 50% y apenas aumentó hasta un 5% la cantidad de cirugías. Si aumentamos ese porcentaje que ya les mencionaba, agregando los recursos privados, ¿vamos a lograr un verdadero cambio? La verdad es que no, si es que seguimos utilizándolo como se utiliza hoy día en el sistema privado. Exacto. Exactamente. Vamos a revisar entonces la opinión de la experta Bettina Horst respecto justamente de la libertad de elección. Atención con ese video. Mi convencimiento de que cuando se habla exclusivamente de la libertad de elegir entre prestadores, es una libertad de elección, pero que está restringida, sujeta a lo que el Estado pueda decidir. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de FONASA, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también en el caso de los aseguradores privados, la libertad de elección entre prestadores va a estar dado por quién es el prestador del aseguramiento, por quién es el asegurador, que en un caso es FONASA y en otro caso son seguros privados. Porque hoy día FONASA, en el caso del sistema de salud estatal, es quien define con quién realizar esos convenios, ¿no es cierto? Entonces, la libertad de elegir del cotizante está sujeta a lo que defina el Estado al respecto. Hoy día, efectivamente, y es altamente valorado, y ha sido un aspecto positivo de cómo se ha ido desarrollando la política pública en materia de salud,
a partir del sistema estatal de salud, que se incorporan cada vez más prestadores de salud privada, ¿no? Y eso para algunos se les abre un espacio de libertad de elección sujeto a quienes el Estado determine que uno puede tener esa libertad de elección. Entonces ya hay un paso intermedio, no es directo desde la persona, sino que es después de que el Estado defina quién sí y quién no. Entonces eso, para mi modo de ver, ya es una restricción a esa libertad de elección. Por eso yo creo que es importante entender que acá, en materia de salud, es un poco más complejo entender la libertad de elección que como es, por ejemplo, en seguridad social o en educación o en otros ámbitos de los derechos sociales, ¿no? Bueno, ahí entonces habla que hay libertad, pero tampoco es 100%, porque FONASA elige sus prestadores para hacer estos convenios. ¿Qué te parecen las palabras de Bettina Horst? Bueno, Jorge. sin duda que Bettina tiene toda la razón. Cuando solamente se reduce la libertad de elección a una eventual libertad de los prestadores, aquello va a estar supeditado a lo que decida, en este caso, el fondo estatal, con las condiciones que determine el fondo estatal y también con las condiciones para justamente ese prestador. Porque si el prestador estatal, por ejemplo, o sea, el fondo estatal decidiera establecer el día de mañana, por ejemplo, como lo hemos visto, ciertas restricciones para que, por ejemplo, se realicen abortos, que fue la discusión en la ley de 21.030 de la presidenta Bachelet, la ley de aborto de Bachelet. Recuerden que todo el problema que hubo por el tema de la objeción de conciencia institucional, se le llamó, ¿cierto? O la objeción, ¿cierto? Por principio, digamos, de la asociación, ¿cierto? En ese contexto, la ley decía, ¿cierto?, que los centros no podían objetar, sino que tenían que objetar las personas, y fue justamente el Tribunal Constitucional el que tuvo que revertir aquello, porque eso sería, ¿cierto?, inconstitucional, porque iría contra la libertad de asociación, ¿cierto? Esa libertad de ideario que tienen las asociaciones y que el Estado no se lo puede imponer. Pero el día de mañana, si solamente es un sistema estatal, bueno, el Estado va a decir, bueno, tenemos que hacer estas prestaciones y si usted no quiere hacer esas prestaciones, no puede recibir ningún fondo estatal. Y eso sin duda que sería un problema muy grave. Otro problema grave, que lo vemos hoy día, que el Estado decide, ¿cierto?, que hay algunos pacientes, que son los pacientes que están en FONASA A, que no pueden tener derecho a la libre elección. Para las personas que no están familiarizados con esto, simplemente explicar que FONASA se divide en distintos niveles, de la A al D. Siendo el A las personas que no tienen recursos, las personas indigentes, las personas que no tienen ingresos. ¿Ya? Y en ese caso hay 3 millones de personas en FONASA que no pueden acceder a la libre elección, es decir, que no pueden comprar los bonos FONASA. Y si se van a atender a un centro médico, si se van a atender a una clínica, tienen que pagar particular. ¿Y qué significa eso? Tienen que pagar la atención completa a precio particular. Para que se entienda, por ejemplo, una consulta con médico general debe estar en torno a los 30.000 pesos. Pero con bono FONASA, la consulta debe costar 13, 14.000 pesos. Bueno, las personas pagan la mitad de eso, 6.500, 7.000 pesos, que tienen bono FONASA. Las personas con bono FONASA B, C y D. Pero las personas con FONASA A, que son los más pobres entre los pobres, que no tienen acceso a la libre elección porque así lo ha decidido el Estado, tienen que pagar 30. Es decir, a los que menos tienen son los que tienen que pagar más. ¿En qué lugar es justo aquello? La izquierda siempre justifica esto diciendo que como las personas no tienen recursos, no necesitan la libre elección. Pero ¿por qué un burócrata de izquierda tiene que determinar cuál es la necesidad que tiene verdaderamente una persona y no esa persona decidir libremente? Bueno, y les quiero decir que mucha gente que es FONASA igual se atiende en las clínicas, igual se atiende en los consultorios. ¿Por qué? Porque tiene la angustia de tener que atenderse y ve un sistema estatal que siempre le dice que tiene que esperar. Entonces hace un sacrificio con plata que no tiene para poder atenderse en algún lugar. Ese tipo de cosas son las que se tienen que modificar y son los riesgos que se pueden extender el día de mañana y que un burócrata puede decidir qué personas pueden elegir y qué personas no. Y usted hablaba de 48% de incremento en el presupuesto de la nación en salud, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que se registró entre el año 2009 y el año 2019
para los servicios hospitalarios, es decir, para la atención de las personas específicamente se aumentó en un 48%. Y lamentablemente los resultados que tuvo aquello fueron bastante paupérrimos. Incluso se redujo en un 3% los egresos hospitalarios a los 10 años, el año 2019 comparado con el año 2009, aumentó solo un 4% el número de cirugías y aumentó solo un 5% el número de camas. Es decir, es falso sostener que el sistema estatal es de los más eficientes del mundo con los recursos que tiene. Bueno, si lo comparamos con países subdesarrollados, sin duda que Chile ha avanzado en salud, ya no tenemos altas tasas de mortalidad materna, ya no tenemos altas tasas de desnutrición, ya no tenemos altas tasas de mortalidad infantil que se tenía en los años 60, por ejemplo. Por supuesto que eso ha sido un avance, pero dada nuestra realidad actual, estamos absolutamente estancados en la eficiencia hospitalaria y eso sin duda que es un drama. Por ejemplo, la tasa de utilización promedio de los pabellones quirúrgicos está en torno al 50% de los pabellones que existen en Chile. Si hacemos los ajustes por los pabellones que no se pueden usar porque falta de equipamiento o porque falta personal, cosas que deberían corregirse, pero supongamos que ya son imponderables, bueno, aumenta un 60%, 65%. Es decir, más o menos todos los días, en todos los hospitales del país, en promedio, el 30% de los pabellones, de las horas de pabellón, no se utilizan. Y eso significa que estamos dejando de hacer al año aproximadamente 450.000 cirugías. ¿Sabes cuántas cirugías hay en espera en Chile al día de hoy? 300.000. Es decir, si utilizáramos los pabellones que ya existen, las horas que ya están disponibles, resolveríamos toda la lista de espera, que muchas veces tienen personas esperando por más de 2 años, y además nos sobrarían otras 150.000 cirugías. Es decir, podríamos atender a 150.000 personas más que no están en espera y que servirían, por ejemplo, para resolver la espera oculta post-pandemia. Pero eso no sucede y no están dadas las condiciones que permitan, ¿cierto?, que, por ejemplo, los directores de los hospitales y de los servicios de salud tengan las atribuciones para poder poner los incentivos para que las personas puedan resolver los problemas de los hospitales, porque vemos un contraste muy brutal. Cuando en la mañana, ¿cierto?, se atiende con modalidad institucional, con gente que tiene sueldo fijo, superan en promedio 3 personas en un pabellón. Cuando en la tarde se atiende, ¿cierto?, con pago por personas atendidas, se puede más que duplicar esa cantidad de personas atendidas. Bueno, ese tipo de inequidades se ven, entre otras razones, porque los incentivos están mal puestos. Si opero o no opero en la mañana, me van a pagar lo mismo. Si opero en la tarde, si opero más, me pagan más. Por lo tanto, hay un incentivo para que se resuelva el problema de las personas. Entonces, bueno, quizás deberíamos cambiar la forma en que se están estableciendo los contratos de los funcionarios de salud para que estén puestos los incentivos en la atención de las personas y no simplemente en una carrera funcionaria, porque hoy día se le paga más al que lleva más años trabajando, no al que produce más, al que produce mayor bienestar a los pacientes, a las personas, y de eso estamos hablando, no estamos hablando de fríos números, estamos hablando de personas, estamos hablando de salud. Entonces, cuando hay mucha gente en la izquierda que se llena la boca diciendo que hay que hacer una salud centrada en las personas, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, centrada en resolver los problemas de las personas y no en allegar más recursos al Estado simplemente por allegar más recursos al Estado. Hay algunos que creen que simplemente con más recursos resuelven los problemas, y esto que te comentaba muestra que efectivamente no es así. Exactamente, o sea, si tenemos un incremento en 48% de los recursos, esto se va todo en grasa estatal. Justamente aquí tenemos un espectador, dice, felicitaciones y gracias. ¿Cómo se le saca la grasa al sistema público de salud? ¿Cómo hacemos eso, doctora Costa? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo he estado liderando en el Instituto República, del programa de salud y bioética, una propuesta que se llama Salud sin Parches, que tiene básicamente 3 pilares. Uno, que tiene que ver con efectivamente establecer un sistema en el cual se pueda garantizar la libertad de elegir de las personas, tanto un administrador de los recursos de salud como un prestador. Y eso es fundamental para poder avanzar en un sistema que sea verdaderamente justo y que tenga centradas, ¿cierto?, a las personas en sus prioridades. Segundo, un sistema que permita, ¿cierto?,
distribuir el riesgo de enfermar. Porque como médico te puedo decir que me parece que es profundamente injusto que una persona que tiene una enfermedad, ¿cierto?, no pueda ser atendido simplemente, ¿cierto?, porque su riesgo producto de estar con una enfermedad es mayor y por lo tanto tiene que estar condenado a irse a FONASA, a un sistema donde simplemente lo van a tener ahí por una eterna espera. Yo creo que es importante que haya, ¿cierto?, un sistema de seguro, por decirlo de alguna manera, donde haya un plan mínimo que esté garantizado, un plan de salud garantizado, que permita que las personas puedan tener atenciones mínimas, como es de alguna manera el GES, pero ampliarlo para que las personas puedan tener un mínimo, ¿cierto?, de garantías de atención y que después las personas puedan elegir los distintos planes, ¿cierto?, con distintos aseguradores y que puedan tener precios diferenciados según, por ejemplo, la hotelería. Aquellos que quieran pagar más por la hotelería, bueno, lo pagarán, pero aquellos que no puedan hacerlo, incluso que reciban alguna subvención del Estado, ¿cierto?, si es necesaria, por supuesto, para que puedan acceder a un plan mínimo garantizado de atención digna. Y por último, es súper importante también mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos estatales. Y para eso es fundamental, ¿cierto?, poder establecer incentivos a que los particulares puedan colaborar no solamente en la construcción de los hospitales, sino que también en la administración de hospitales, de consultorios, administración de redes de hospitales o redes de consultorios, porque, por ejemplo, hoy día la Universidad Católica tiene una red de consultorios de atención primaria que se llama la Red Áncora, y tiene consultorios en La Pintana, en Puente Alto, y con los mismos recursos que se le entregan a los consultorios estatales, bueno, una universidad se hace cargo de aquello. Y la atención de las personas es distinta, la valoración es mejor, los resultados son mejores, porque se utilizan con una lógica, ¿cierto?, no desde la lógica estatal, sino que desde la lógica de la sociedad civil y el aporte de los privados y particulares en la eficiencia de la utilización de los recursos. Entonces, ¿por qué no hacer eso de manera extendida? ¿Por qué no hacer que muchas universidades puedan tener muchos consultorios particulares, ciertas fundaciones, corporaciones que puedan colaborar o en la administración incluso de los hospitales? Porque si no entregamos herramientas para poder tener el día de mañana, qué bonito sería tener, por ejemplo, consultorios bicentenarios, así como tenemos los liceos bicentenarios, que son motivo de orgullo, ¿cierto? Una política pública que hace que hoy día algunos liceos puedan sacar la cara por la educación pública, porque los emblemáticos como el Nacional, donde yo estudié, lamentablemente, las ideas de ultraizquierda lo terminaron acabando. Bueno, ¿por qué no tenemos consultorios bicentenarios? Que pueden ser un ejemplo de que con la misma cantidad de recursos se puede atender mejor a las personas, se pueden resolver sus problemas, se puede entregar una salud, ¿cierto?, más digna y no una simplemente centrada en digamos, en el crecimiento, ¿cierto?, de un aparataje estatal que no necesariamente siempre significa, o incluso podríamos decir que casi siempre significa que no se avanza en la mejoría de la salud de los chilenos. Si entiendo bien, entonces sería como una especie de concesión, como concesionar por ejemplo, Claro. la salud primaria y para que sea mucho más eficiente al lado de lo Por que hace hoy día supuesto el que sí. Estado. Por supuesto que sí, yo creo que perfectamente se podría concesionar la administración, ¿cierto?, de un consultorio, de un hospital, de una red de consultorios, de una red de hospitales, a universidades, a fundaciones, a corporaciones, a organizaciones sin fines de lucro, porque aquí lo que hay que hacer es centrarse en la necesidad de las personas. Y si los recursos están, pero se están utilizando mal, porque no están llegando a las personas, bueno, hay que cambiar la administración, sin duda. Si la explicación, no hay explicación racional para que las mismas personas que en la mañana en un régimen, ¿cierto?, que es el régimen estatal, producen una cantidad de resolución de problemas de salud equivalente a 3 cirugías, después en la tarde las mismas personas produzcan el doble, 6, 7, 8 incluso. Bueno, ¿por qué? Porque están los incentivos puestos de manera distinta. Entonces, hay que utilizar esa organización de manera tal que permita, ¿cierto?, que los incentivos se pongan de manera correcta y se usen bien los recursos. Y eso sin duda puede significar una concesión. Y después comparar y ver, bueno, cómo funcionan los sistemas. ¿Acaso no funciona mejor un sistema, por ejemplo, donde se termina entregando en concesión a la sociedad civil una red de consultorio y una red de hospitales? Bueno, y si es así, bueno, ¿por qué no avanzamos en ese sentido? Para que las personas puedan tener mejores beneficios y que con los mismos recursos resolvamos más problemas. Fíjate el daño que ha hecho el tema de fundaciones que hoy día está en la palestra. Mira, de inmediato alguien nos comenta, fundaciones, no, gracias.
Sí, bueno, Independientemente de lo que estemos hablando, ¿cierto? La fundación hoy día tiene una especie de nube negra gracias a todo este escándalo que estamos viviendo en estos días, este escándalo oficialista. sí. Bueno, Una fundación hoy día es y una mala palabra, pero no significa que hagan algo mal. exacto, O sea, esto es como el martillo. ¿Ah? Un martillo es un instrumento, una herramienta. Usted lo puede usar para construir una casa o lo puede usar para asesinar a una persona, pero el mismo martillo no exacto. tiene la culpa el martillo, no tiene la culpa la fundación, sino que tiene la culpa aquellos que utilizaron la fundación como, como una especie de maquinaria para esquilmar ciertos los recursos públicos y para terminar ordeñando el Estado, y eso sin duda que es lo condenable. Pero lo podrían haber hecho con una Exacto. fundación, con una corporación, lo podrían haber hecho incluso con algún contrato de cualquier tipo, y eso es lo deleznable. Exactamente. Y este sistema de voucher que ha estado como también un poco en el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Qué opinión le merece este sistema de voucher donde a uno le pasarían una especie de bono y atiéndase donde quiera? Bueno, eso sin duda que es algo que se utiliza hoy día con lo que significa el bono FONASA, por ejemplo, es decir, una cobertura parcial que asegura, por ejemplo, que FONASA, que tiene 15 millones de personas, pueda negociar con prestadores y decirle, mire, usted cobra 10, en realidad yo le voy a pagar 5 o le voy a pagar 3, pero como yo tengo 15 millones de personas, la verdad que el acceso a la cantidad de personas es muchísimo mayor que en un sistema fuera del sistema estatal, y por lo tanto las personas terminan diciendo, mire, yo estoy dispuesto, los prestadores dicen, yo estoy dispuesto a cobrar menos por un servicio de manera tal que pueda tener más personas. Y eso beneficia a los usuarios en el sentido de que en vez de pagar 10, ellos pagan, por ejemplo, si les cobra 5 el prestador, ellos pagan 2,5, porque siempre el bono FONASA cubre el 50%, es decir, FONASA pone 2,5 y los otros 2,5 lo pone la persona. Eso tiene un beneficio en el sentido de que, pues, digamos, racionaliza los costos para las personas y también para FONASA. Pero hay algunos que dicen, mire, esto no lo racionaliza porque no deberíamos avanzar hacia una cosa que se llama el fee for service, es decir, el pago por servicio, por prestación, sino que debería ser una cosa un poquito más integral. Y uno debería hacer pagos por población sana o por cirugía, y decir, no vamos a hacer un pago por cada uno de los ítems que usted gasta cuando atiende a una persona, sino que por un paquete de atención. Y eso pone de nuevo los incentivos en que no se sobreutilicen y mal utilicen los recursos. Es decir, por ejemplo, por decirlo súper en fácil, no toda persona que tiene un dolor de cabeza se tiene que hacer una resonancia magnética de cerebro, ¿ah? Y es de toda racionalidad. Pero alguien podría decir, bueno, si me lo cubre mi seguro, si me lo cubre FONASA y no me sale tan caro, entonces el incentivo es, vamos haciendo resonancias magnéticas a todas las personas. Pero la verdad es que eso no tiene mucho sentido médico ni tampoco tiene mucho sentido económico. Entonces, sí es verdad que hay que utilizar cierta racionalidad en la utilización de los recursos también, aunque sea a través de este sistema, para que se pueda complementar. Y eso, por ejemplo, puede significar tener una mayor atención con médicos generales, con médicos familiares, que permitan, ¿cierto?, una derivación, porque no todas las personas que les duele la cabeza tienen que ir al neurólogo, ni todas las personas que les duele el pecho tienen que ir al cardiólogo, ni todas las personas que les duele la guata tienen que ir al gastroenterólogo necesariamente. Perfectamente puede haber una evaluación inicial por médicos generales, por médicos familiares, y luego algunos de ellos que tengan casos un poco más complejos serán derivados al especialista, sobre todo considerando la necesidad especialista que tenemos en Chile. Por lo tanto, yo creo que es bueno que se mantenga esa posibilidad de que las personas puedan elegir, pero también es bueno que se pueda complementar con un sistema un poquitito mejor pensado que vea a la persona no como un hígado con patas, ni como un pulmón con patas, ni tampoco un corazón con patas, y que por lo tanto cada partecita del cuerpo tiene que ir a un médico, sino como una persona íntegra, completa, que muchas veces tiene problemas un poquito más complejos que simplemente lo que puede haber un hiperespecialista y que requiere de una visión un poquito más amplia de un médico generalista. Yo creo que en ese sentido también es importante que se complemente, pero de nuevo, no tiene que ser solo uno o solo el otro, sino que, insisto, que se tiene que sacar las mejores experiencias de ambos sistemas. Exactamente. Volviendo un poquito al texto que está propuesto que hoy día nos convoca, el anteproyecto de la comisión experta, ¿cierto? Acá dice que el Estado protege el libre, universal, igualitario, oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención. Por ejemplo, si yo hubiera conculcado mi derecho a una salud libre, universal, igualitaria, oportuna, es decir, no sé, llegó tarde la prestación de salud, yo podría judicializar, ¿cierto?, esto a través de un recurso de protección y que hoy día tienen vilo, ¿cierto?, a las ISAPRES.
¿Qué opinión, primero que todo, le merece esta nueva redacción del anteproyecto, primero? Bueno, sin duda que, como lo conversábamos antes, esto es una declaración de intenciones y a mí me parece que para que eso suceda hay que poner las condiciones. No olvidemos que estamos en el contexto de, ¿cierto?, la aprobación a nivel, digamos, del legislador de unas bases constitucionales que establecen lo que se llama el Estado social y democrático de derecho, que para la gente de izquierda, el socialismo, eso significa necesariamente muchas cosas. Y para otras personas han sostenido que significa otras cosas diferentes, ¿ya? Algunos han llegado a decir que eso es complementario, ¿cierto?, con un Estado subsidiario. Bueno, si efectivamente lo es, tiene que quedar súper claro y tiene que quedar súper establecido y se le tiene que dar contenido a lo que significa un Estado social y democrático de derecho. Y a mí me parece que para que sea compatible con un Estado subsidiario tiene que quedar de manera expresa, y eso significa, ¿cierto?, que se respete la libertad de las personas de poder elegir los administradores, los prestadores, pero que también se respete necesariamente, ¿cierto?, uno de los roles que efectivamente sí tiene que tener el Estado, que lo dice más abajo ahí, que es el rol, ¿cierto?, como rector de la salud. Y eso me parece muy bien. Y lo vimos a propósito de la pandemia, que hubiera, ¿cierto?, un rol rector. Pero en la práctica, si no le entregamos un contenido a el fraseo, digamos, de la propuesta de la comisión experta, vamos a estar en un problema muy grave. Por eso, a mí me parece que una forma adecuada de hacerlo, para poder incluso también avanzar en la resolución del problema que tenemos hoy día entre las ISAPRE, el Poder Judicial, FONASA, su desfinanciamiento, es avanzar justamente hacia un plan garantizado que permita, digamos, distribuir el riesgo de enfermar entre todas las personas, pero que al mismo tiempo siempre garantice la libertad de las personas de poder elegir. Porque eso de alguna manera va a permitir una libre competencia, así como se produjo, guardando todas las proporciones, porque no es lo mismo en salud que en otras áreas, pero así como se produjo de alguna manera con lo que pasó con cuando las personas fueron dueñas de su número de teléfono. Cuando tú eres dueño de tu número de teléfono, ¿qué es lo que pasó? Aumentó la competencia de manera radical y vimos cómo bajó año a año la cantidad, ¿cierto?, del precio de los planes, ¿cierto? Antes un plan de teléfono de celular podía costar 70, 80, 90 mil pesos, de los planes premium grandes. Bueno, hoy día un plan caro vale 20, 25. Hay planes por menos de 5 mil pesos. Planes por menos de 5 mil pesos. Una cosa que antes, con toda la inflación que ha pasado, digamos, y con servicios que uno nunca se hubiese imaginado, como por ejemplo una internet ilimitado por cargar 1.000 pesos, internet ilimitado por cargar 1.000 pesos, imagínense lo que eso significa. Redes sociales gratis. Redes sociales gratis, o sea, la competencia le hace muy bien al sistema y deberíamos también tener esa posibilidad de tener esa competencia con una red de administradores que no tengan de alguna manera capturados a las personas por enfermedad, por preexistencia y que permitan poder cambiarse, que sin duda requiere también fondos de compensación para que los sistemas puedan ser estables, pero que haya un mínimo en el cual las personas se puedan mover de un lado a otro y eso les permita que los seguros realmente puedan competir entre ellos y las personas puedan cambiarse a un seguro que le ofrezca mejores condiciones. Y eso sin duda que le va a hacer muy bien también a los prestadores, porque los prestadores van a tener que ponerse, digamos, a tono y reducir también la plata y las ineficiencias, ¿cierto?, que tengan malgastada, la plata malgastada, reducir la ineficiencia. Y eso va a permitir también un beneficio para las personas. Y necesariamente también hay que avanzar además, que el Estado pueda ser más eficiente en la utilización de sus recursos para que también pueda entrar dentro de esa oferta. Ahora, si eso no se pone de manera expresa a nivel constitucional, sin duda que va a quedar una patita coja porque van a haber algunos que van a creer que de nuevo existe la posibilidad de avanzar hacia un sistema que hemos visto que está fracasado, como lo que ha pasado en el sistema inglés, y los que van a seguir pagando el pato van a ser las personas. Y bueno, si no, también está la opción de que las personas rechacen completamente toda la propuesta en diciembre y por lo tanto vamos a quedar más o menos de nuevo en punto cero.
Muy bien, vamos a cambiar absolutamente de tema, doctor. A favor, en contra de esta sección que vamos, yo le entrego un concepto y usted me dice si está a favor o en contra de aquel. Vamos entonces con el primer concepto. Estado subsidiario, ¿a favor o en contra? Absolutamente a favor. Muy bien. Indulto. Bueno, en principio en contra. Puede igual respaldar sus opiniones Sí, en forma breve. en principio en contra de la situación en la que estamos hoy día, en que se puede indultar a cualquier condición. Yo creo que se tiene que restringir a ciertas condiciones establecidas por la ley. Por ejemplo, se puede indultar, no sé, a una persona con una enfermedad terminal, de avanzada edad, que haya cumplido, por ejemplo, una cantidad importante de su pena. Sin duda que eso se puede evaluar. ¿Mm? Y que quede con indulto, pero que pueda fallecer en su casa, digamos, pero no necesariamente que quede con libertad absoluta. Pero la situación que hay hoy día, en que se puede indultar a cualquiera simplemente porque al presidente se le dio la gana, como pasó, por ejemplo, con los delincuentes de la primera línea, con Luis Castillo, ¿cierto? Que era el insurrecto, eso yo creo que es reírse de toda la institucionalidad y de eso estoy absolutamente en contra. Exactamente. Seguimos. Paridad. ¿A Yo favor o estoy en en, contra? yo estoy en contra de la paridad si la paridad es entendida como reservar cupos por género. Yo sí estoy a favor de la igualdad de hombres y mujeres, que es lo que creo que hay que hacer. La igualdad de todos los seres humanos, en realidad. Sean hombres, sean mujeres, sean ricos, sean pobres, sean extranjeros, sean nacionales, todos los seres humanos somos igualmente dignos. Y por lo tanto, establecer ciertas diferencias por género, por raza, por distintas características, me parece absolutamente odiosa. Igualdad de todos los seres humanos, y igualdad también del voto. Eso también para mí es súper importante. La igualdad de género significa que hay votos que valen más que otros votos que valen menos, o que vale más el derecho de una mujer de elegirse que el derecho de una mujer de elegir entre un hombre y una mujer, yo no estoy de acuerdo con eso. Exactamente, muy bien. Desarme de la población civil. Mira, una buena pregunta. Yo creo que en las condiciones actuales, cuando el Estado no es capaz de defender a las personas, me parece que no es condenable que una persona sienta que tiene que defenderse de los peligros, teniendo, digamos, incluso un arma en su casa. Yo no la tendría, no me imagino teniendo un arma en mi casa, pero tampoco me imagino que sea condenable que una persona la tenga para defender a su familia. Vimos lo que pasó con el alcalde de Zapallar, que fue violentamente asaltado en su hogar, amenazada a su familia. Me cuesta creer que yo le pueda prohibir a una persona que sepa usar su arma, que no la pueda usar para defender a su familia en ese contexto. Yo creo que eso es, no debería ser la norma. Exactamente. Vamos entonces con el próximo concepto. Estado social y democrático de derecho. ¿A favor o en contra? Bueno, yo en principio estoy en contra por lo que ha significado siempre el concepto de Estado social y democrático de derecho. Yo prefiero un Estado de derecho, donde todas las personas sean iguales, y no necesariamente un Estado social y democrático que ha sido el que ha utilizado una visión ideológica de izquierda, socialdemócrata, que cree que la provisión de todos los servicios públicos debe ser exclusivamente estatal. Yo de eso estoy absolutamente en contra. Ahora, si de nuevo a nivel chileno le damos una interpretación distinta, que significa eso, que es un Estado subsidiario también y que es compatible, bueno, a eso sin duda que yo no me opongo. Bueno, hay algunas voces que dicen que Chile hace mucho tiempo que es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, es que Justamente depende de nuevo de lo que tú entiendas. O sea, si lo que tú entiendes como Estado social y democrático de derecho es un Estado hipertrofiado, prestador de todos los servicios, único prestador de servicios, y que al mismo tiempo es el que viene a ser omnipresente en la sociedad y en la resolución de los problemas de las personas, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las personas tienen que libremente resolver sus problemas, tienen que bajarse los impuestos, tienen que bajarse el número de funcionarios públicos, porque creo que justamente eso lo que le da mayor bienestar a las personas, mayor libertad a las personas, y no un Estado hipertrofiado. Porque de nuevo, cuando estamos frente a un Estado hipertrofiado, vemos los casos de democracia viva, de corrupción democrática y todo ese tipo de cosas que yo creo que necesariamente solamente aumenta la desconfianza de la persona en las instituciones.
Así es. Capítulo especial para las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad, que finalmente no quedó un capítulo aparte, sino que está dentro de gobierno. Sí, a mí me parece que tienen que tener un capítulo especial, como está hoy día en la Constitución. Hemos visto lo importante que es, digamos, el rol de las Fuerzas Armadas y Carabineros, por ejemplo, cuando hemos tenido situaciones graves como las que hemos visto, los desastres, como los que hemos visto, como incluso las dificultades, ¿cierto? Como lo que pasó en el 18 de octubre, incluso. Bueno, eran los propios alcaldes los que le decían al presidente de la República, saque a los militares. Es decir, no era digamos, la visión de un sector o de un grupo político. Además, las instituciones militares le pertenecen a todos los chilenos y no solamente a un sector político. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que estén recordados como corresponde. Exactamente. Protección a la vida del que está por nacer, desde la concepción hasta la muerte natural. Por supuesto que sí, desde la concepción hasta la muerte natural, desde la fecundación hasta la muerte natural, absolutamente a favor de la vida, de la protección de las madres que están con embarazos vulnerables, porque el aborto se puede prevenir. 9 de cada 10 prácticamente mujeres que han estado en una situación digamos, de pensar en el aborto como la solución a sus problemas, pueden cambiar de opinión si están con programas de prevención y también el respeto a la vida hasta los últimos minutos de la existencia de las personas, sin considerar a las personas gravemente enfermas, con enfermedades terminales, como desechables, como inservibles, simplemente porque están gravemente enfermas. Yo creo que hay que sumar humanidad a la Constitución y para eso tiene que haber un resguardo y una protección de la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Justamente, doctora, habíamos anteriormente, la última vez que participó usted en nuestro programa, habíamos hablado de eutanasia y aborto. Eso fue antes del plebiscito del 4 de septiembre. Antes del 4 de septiembre. Finalmente, preguntarle qué día va a estar exponiendo en el Consejo Constitucional para tenerlo ahí, revisar su exposición. Bueno, mañana he sido invitado a exponer en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que va a sesionar entre las 9:30 y las 13 horas. Vamos a exponer a propósito de la propuesta que nosotros tenemos en el Instituto República, Salud sin Parches, y vamos a proponer estos 3 pilares que hemos estado conversando y espero que algunas de las cosas que nosotros vamos a proponer ahí puedan ser recogidas en las indicaciones de los comisionados para poder mejorar la redacción, sobre todo en salud, por todo lo que hemos estado conversando. Sin duda que la salud es de los problemas que las personas han reconocido que no han sido satisfechas como corresponde y por eso a nosotros nos parece que es fundamental que pueda quedar resguardado como corresponde y ojalá que sea considerado por la mayoría de los consejeros algunas de las propuestas que estamos haciendo nosotros. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos en dicha exposición. Doctora Acosta, muchas gracias por participar en el programa del día de hoy y será hasta una próxima oportunidad que esperamos contar con su presencia. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Felicitaciones por sumarte a lo que hacemos en el Instituto República. Estamos muy contentos de recibirte también y será hasta una próxima oportunidad aquí en Espejo Constitucional. Muchas gracias, doctor. Que tenga lindo día. Hasta Muy luego. bien. Chao, chao. Bueno, ese era entonces el doctor Jorge Acosta conversando sobre el derecho a la salud en el anteproyecto de la comisión experta. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Le recuerdo, antes de irse, suscríbase al canal República, deje me gusta, comparta en sus redes sociales, puede tomar contenidos de este programa, por supuesto, subirlo en sus redes sociales. Siempre, por favor, etiquétennos y con el hashtag Espejo Constitucional. Será entonces hasta la próxima, hasta el próximo martes vamos a tener a José Ignacio Concha para conversar un nuevo tema bien importante de este proceso constitucional 2023. Que tenga lindo día. Nos vemos hasta el próximo martes. Chao, chao.